Los días en misa de 7 te recuerdan que tienes que estar enojado con los españoles. Lo que está tremendo es que se logre imponerle ideas a toda una población. Vámonos a Irán. Si tú vas el día de hoy a Irán y tomas a cualquier poblador al azar, lo sacas y le preguntas qué opina de los judíos, te va a decir cosas abominables y terribles. Y te va a repetir una perorata que repiten los ayatolás. Pero si tú pudieras viajar a 1978 y extraer a un iraní promedio y preguntarle, oye, ¿qué opinas de los judíos? Te hubiera dicho, pues me caen bien, o sea, pues, qué bueno que ya tienen su estado, qué mala onda que los árabes no dejan de fastidiarlos, pues ojalá ya puedan vivir en paz. Eso te hubiera dicho cualquier iraní promedio en 1978, porque eso opinaba la clase en el poder. Es espeluznante. Opinamos lo que opina la clase en el poder. Lo malo es que si no opinamos lo que opina la clase en el poder, opinamos en contra, reaccionamos a lo que opina la clase en el poder y de alguna forma seguimos girando en torno a lo que dice la clase en el poder. Y entonces ser libre es complicadísimo. Pero bueno, imponer una narrativa histórica es un acto de poder. Y es bien importante entender eso. Y es bien importante comprender que si yo te manoseo la historia, ¿por qué no podría preguntarse, bueno, ¿y qué más da si Iturbide no fue malo sino bueno? ¿Y qué más da si Hidalgo no fue el padre de la patria sino un viejito iracundo y cascarrabias? ¿Qué más da? Y dices, bueno, el tema es que con las narrativas históricas se determina lo que ustedes piensan, lo que nosotros pensamos. Yo te digo quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién es el héroe, quién es el villano. Y yo te digo, estas características son buenas, estas características son malas, esto es deseable, esto es imperdonable. Yo determino el formato elemental de tu mente, ¿no? O sea, todos los mexicanos de alguna forma llevan muy metido en el alma cosas tan simples como que, pues por alguna extraña razón seguro sí está mejor que el gobierno maneje el petróleo, ¿no? Porque no se nos ocurre pensar otra cosa, porque aquí nunca ha pasado otra cosa. Bueno, de alguna forma sí está bien y si podemos justificar todos los detalles de la vida nacional. Es tremendo darse cuenta que el pueblo piensa lo que la élite piensa, y eso sin importar cuál sea la élite. Porque a ver, también los discursos maravillosos de izquierda y derecha, hay una cosa que ya es muy importante en el 2024, entender, o sea, hay que entender que no existe la izquierda y la derecha. A ver, ese es un mito del siglo XIX. O sea, de verdad es un mito para espantar adolescentes o para atraer adolescentes, ¿no? O sea, la izquierda y la derecha no responden para nada a las necesidades económicas, políticas y sociales de hoy. Y lo más importante, la izquierda y la derecha, esos conceptos, no responden de forma alguna a una sociedad abierta, plural, democrática y tolerante, porque izquierda y derecha se convierte en esta dicotomía donde izquierda y derecha, y entonces aquí pensamos una cosa y aquí pensamos la cosa completamente contraria. Dialoguen, lleguen a un acuerdo. Aquí decimos sí a bla 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 bla, y aquí decimos no a bla 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 bla, y aquí decimos que estos valores son irrenunciables, y aquí decimos que estos valores son irrenunciables, porque aquí es la derecha ultracatólica y acá es la banda progresista, y cada uno ya le puso la etiqueta al otro y somos diametralmente opuestos. Y si pudiéramos viajar a 1857 y ver cómo era el ambiente en las ciudades más importantes de México, en el Bajío, pues la sociedad estaba dividida en mochos y rojos. Y no había otra forma de ser socialmente mexicano que ser mocho o rojo. Tenías que identificarte con alguna de esas dos. Y una vez que empezó la guerra civil, pasó lo que pasó en todas las guerras civiles de la historia de la humanidad. Oye, abuelo, ¿y tú en qué bando estabas en la guerra civil? No, pues hijo, yo era republicano socialista, orgullosamente republicano socialista. Oye, ¿y por qué, abuelo? Pues porque vivíamos en esta cuadra. Y en esta cuadra dominaban los socialistas. Y entonces teníamos una barricada para matarnos con los de la cuadra de allá, donde dominaban los fachos, que no tenían ni idea de que eran fachos, ni de qué cosa era ser facho, pero tenían que matar a los de la barricada de acá. ¿Por qué? Pues porque aquí está Franco y aquí está Manuel Azaña, y háganle como puedan, que el pueblo se mate.
pero eso ha sido igual siempre, desde los griegos matándose contra los persas. Sin embargo, y es muy importante, cuando los griegos se iban a matar contra los persas, primero levantaban la mano. Esa es la democracia de la antigua Grecia. No vayan a pensar ustedes que la gente votaba y luego contaban votos. No. Cuando iban a ir a la guerra, votabas. Se reúnen todos los hombres libres de Atenas, se exponen que vamos a ir a la guerra con Persia, y entonces, ¿qué hubo? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué le preguntamos eso a la gente? Ah, bueno, porque ¿quién dijo sí? ¿Quién dijo yo? A ustedes tienen que poner las armas, los alimentos, toda la dotación de lo que vayas a usar, el caballo, gente si tienes, y pagarle, por favor, y armarlos, y luego pues tú tienes que poner el cuerpo y arriesgar la vida. Y entonces por eso vamos a preguntarle a la gente, ¿quién quiere ir a la guerra contra Persia? Y por eso siguieron unos grandes oradores, porque, pero a ver, tenemos otro gran problema con lo de la falsificación histórica. ¿Qué sería tan grave de que nos invadieran los persas? O sea, somos atenienses y vivimos en Atenas. Ahí vienen los persas. Ya llegó Jerjes, ya tomó el poder en Atenas. ¿En qué cambió la vida del habitante promedio? En nada. Oye, pero los persas van a llegar a esclavizar a la población. No, los persas van a llegar a cobrar impuestos. ¿Y qué crees? Pericles el Grande ya te cobraba impuestos también. ¿En qué va a cambiar tu vida? Ah, tus impuestos ahora son para Jerjes. Antes eran para Pericles el Grande, ahora son para Jerjes. Ay, ¿en qué más cambió mi vida? En nada. Pero si la población se da cuenta de eso, bueno, se acaban las guerras, por supuesto, pero si la población se da cuenta de eso, los poderosos pierden el poder. Entonces imaginémonos, por ejemplo, Francia, Concilio de Clermont, año 1094, Papa Urbano II, hablándole a la nobleza cristiana de Europa. Y entonces yo podría, bueno, y deja eso, y hablándole luego al campesinado cristiano de Europa, ¿no? Y entonces yo podría decirles la verdad y decirles, campesinos ignorantes de Europa, para que nosotros, sus amos y señores, podamos seguir siendo sus amos y señores, vamos a necesitar que tomen todo lo que tengan a la mano y vengan con nosotros al Medio Oriente para matarse contra los musulmanes. Y entonces todos los campesinos ignorantes de la cristiandad europea se te quedan viendo y te dicen, no, en serio, no, o sea, no, ve tú. Pero como el Papa ya lo sabe, el discurso es un poquito diferente y es algo así como, cristianos, Dios lo quiere. ¿Quién va a dejar que el santo sepulcro siga yaciendo en manos de los infieles? ¿Quién está conmigo? ¿Qué cambió el discurso? Al final tienes que ir a matarte contra los musulmanes para que tus amos y señores sigan siendo tus amos y señores, pero ahora vas con gusto. Y eso es muy importante porque lo más probable es que los musulmanes te rompan la madre en las cruzadas. Ganaron 7 de 8, ustedes dirán. Si les tocó ir a la primera, pues hay más o menos, pero si fueron de la segunda en adelante. Y si te tocó ir con Ricardo Corazón de León, que no sé por qué le decían Corazón de León, hablando de falsificar la historia, se rindió ante Saladino. Lo único importante que tuvo que hacer en su vida Ricardo Corazón de León fue conquistar el Santo Sepulcro y no pudo. ¿Por qué le dicen Corazón de León? Pero bueno, tú te encargas de que esas cosas pasen a la posteridad. Es como Napoleón diciendo aquello de, ya sabes, llegas a las pirámides que nunca fueron bombardeadas por Napoleón, hablando de falsificar la historia. ¡Qué mala película! Pero bueno, llega Napoleón, se detiene y dice, soldados, ante ustedes 3000 años de historia los contemplan. Eso no pasó. Pero Napoleón era un hombre absolutamente sobrado de sí mismo, que sabía perfectamente que él iba a pasar a la historia y que entonces lo mejor para la humanidad, para él y para todos, era que pasara a la historia su propia versión. Entonces Napoleón siempre se hacía acompañar de pintores, de escritores y de cronistas. Entonces Napoleón ya tiene perfectamente clara la frase. Entonces sabe perfectamente cuándo se va a parar y dónde, y el cronista ya está ahí, y el que dibuja ya está ahí.
y el pintor de la corte, ¿no? David, y está ahí, me encanta. Napoleón cruzando los Andes en un corcel blanco, fue Napoleón cruzando los Andes en un borrico. Pero el conquistador de Europa no puede cruzar los Andes en un borrico, porque eso le quitaría toda seriedad a su imperio. Entonces no puedes permitir que pasen esas cosas, y entonces tienes que falsificar la historia. Es como cuando los soviéticos ponen la bandera soviética en el edificio del Reichstag. O sea, los soviéticos, después de la terrible batalla de Berlín, todo abril de 1945, luchando metro a metro por tomar la ciudad de Berlín, la toman. Día muy importante, el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. ¡Qué gran día para ser un proletario soviético! Y entonces uno de ellos se desprende de entre todos y agarra la bandera soviética y trepa por los muros del Reichstag y quita la bandera con la asquerosa esvástica y pone la bandera con la asquerosa cosa de los soviéticos. Y entonces la tiranía fascista ha sido derrocada y suplantada por la tiranía soviética. ¿Quién está conmigo? Y de alguna forma extraña la gente aplaude. Eso es lo que es una joya. Cada que un tirano toma el poder, la gente está radiante. O sea, nunca ha pasado en la historia que llegue Hitler al poder y la gente esté en las calles. No mames, tomó el poder. Bueno, sí pasó aquí en México. Perdón, pero así fue. No todo el mundo, solo la mitad del país, hay que hacerle justicia a la verdad. Solamente la mitad del país, la mitad fifí del país. Hablando de mochos y rojos, y hablando de falsificar la historia, y hablando de que de una democracia, pues un jefe de Estado debería gestionar el conflicto social en lugar de aprovecharse de él. Pero claro, es que un demócrata de verdad, un jefe de Estado de verdad, cuando ve conflicto, a ver, el conflicto es la cosa más normal del mundo en una sociedad plural y democrática. Todos pensamos distinto. Todos los demás están equivocados, pero el tema es que todos pensamos distinto. Y que cada uno piensa que los demás están equivocados. Porque ¿cómo podría yo estar mal? Eso, pues todo lo que sé me lo dijo mi papá, porque me mentiría. Me lo dijeron en la escuela. Lo aprendí en mi casa. Obvio los que están mal son ustedes. O sea, ¿dónde aprendieron ustedes lo que ustedes saben? No, pues en mi casa, en mi escuela y de mi papá. Pues chale, con tu casa, tu escuela y tu papá. Pero esa es la forma de pensar de cada individuo humano. Por eso la tolerancia es tan difícil. Pero el primer punto para poder ser realmente respetuoso, mucho más que tolerante, respetuoso, es entender que así funciona tu mente. Es entender que la mente humana es egoísta y mentirosa por naturaleza, y que entonces tienes que estarla observando todo el tiempo. Ojo, ese no es un defecto de la mente. Así funciona la mente. La mente no está mal. La mente es egoísta. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental, así el más básico, primario y biológico de tu mente, es que tú sobrevivas. Todo lo demás no le importa. Y a partir de ahí, pues tu mente es egocéntrica, gira en torno a ti. Lo único que le importa a tu mente eres tú. Eso es obvio. Así funciona y así sobrevives y así generas una personalidad y puedes deambular por el mundo. Pero ahí hay otros 8,000 millones de seres humanos haciendo exactamente lo mismo. Cada uno pensando que su construcción de la realidad es la correcta. Y entonces, y en democracia, todos y cada uno de nosotros somos el soberano. Ojo, en la democracia el soberano no es el pueblo. El pueblo es una abstracción en la mente de los individuos, es una idea abstracta, no existe. Existen los individuos, existimos tú y yo y todos los demás. En la democracia, ¿no? Demoskratos, poder del pueblo, el soberano eres tú, soy yo. Somos cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo. Lo malo es que cada uno de nosotros piensa diferente, pero cada uno de nosotros es el soberano y tiene derecho a expresar lo que piensa. Uf. ¿Qué haces con eso? Respeto absoluto. No tienes opción más que el respeto total y absoluto a todas las ideas respetables. Porque también de pronto, ahora hablando de mentiras, ¿todas las ideas son respetables? No, claro que no. No todas las ideas son respetables. Todas las ideas que partan de la dignidad humana son respetables. Todas las ideas que no incluyan la dignidad humana no son respetables. A ver, es un parámetro muy básico, ¿no? Ni siquiera, y tampoco depende de izquierdas y derechas, ¿no? Pues, dignidad humana o no dignidad humana. A partir de ahí, como sea. Pero entonces es muy difícil convivir. Es muy difícil construir verdades. Era fácil hasta antes de 1789, simbólicamente hablando, antes de la Revolución Francesa,
sí era más fácil la sociedad. De entrada porque al rey lo nombró Dios. Dios Padre nombró al rey. No como hoy, que Dios Pueblo nombró al rey. Pero bueno, el tema es que Dios Padre nombró al rey, y eso es incuestionable. Y tú podías o no estar de acuerdo con el rey, pero no te podías levantar en armas porque lo nombró Dios. Y sí lo crees. Y la sociedad tiene una estructura, y esa estructura se respeta y es muy tradicional, muy conservadora. Yo voy a hacer lo que hizo mi padre y lo que hizo mi abuelo, y mi hijo va a hacer lo mismo. Y eso está chévere. O sea, es como decir, y eso ya me da un motivo existencial, me da seguridad. Ya, no tengo que pensar mi vida. Ese tema de sentarte a pensar qué quieres hacer con tu vida es un problema de 60 años, 70 años para acá. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la gente no tenía tiempo ni posibilidad de sentarse a pensar qué hacer con su vida. Tenían que sobrevivir. Ese era el tema diario, sobrevivir. La maravilla es que la generación de mis abuelos, la generación de los abuelos de muchos de nosotros, o de los bisabuelos de algunos de nosotros, pasaron huyendo y peregrinando por el mundo a mediados del siglo XX, huyendo de comunistas y fascistas y totalitaristas y todo tipo de tiranos, y escaparon de guerras civiles, y escaparon de revoluciones, y escaparon de guerras mundiales, gracias a lo cual tenemos una vida con todos sus defectos bastante plácida, sobre todo en relación con esa, por supuesto, ¿no? Y lo malo es que como no vivimos esa vida, se nos olvida, bueno, no se nos olvida. Me encanta cuando nos hablan otra falsificación de la memoria histórica. Es que el pueblo no tiene memoria. Pues no, pues claro que no. Pues el pueblo ni siquiera existe. ¿Dónde está la memoria del pueblo? ¿Dónde está flotando? ¿En qué nube está la memoria del pueblo? No existe tal cosa, ¿no? ¿El pueblo no tiene memoria? No. ¿Los individuos del pueblo no tienen memoria? Sí, se acuerdan de lo que ellos quieren y de lo que ellos les conviene. Eso es lo que hacemos todos, ¿no? Ya nadie se acuerda de la Segunda Guerra Mundial. Pues no, nadie estuvo ahí. Y de pronto eso que parece chistoso y que en gran medida lo es un problemón. Porque el tema es, efectivamente, nadie estuvo ahí. No hay de qué acordarse. Y como no hay de qué acordarse porque no estuviste ahí, entonces esa memoria se construye, y esa memoria se construye desde el poder, y desde el poder se construye la memoria que le conviene al poder. Desde el poder nunca, a ver, ojo también, tenerlo clarísimo, desde el poder nunca se hace nada que te convenga a ti. Eso hay que tenerlo claro como pocas cosas. A los del poder les gusta el poder. Los poderosos quieren más poder. ¿Qué somos nosotros? Las cosas que ellos usan para adquirir lo único que quieren, que es poder. Entonces, pues mienten, falsifican la historia. Todos. Es decir, también lo pongo por ahí en el libro, no puedes confiar en la versión de la historia que te da el que tiene el poder, pero mucho menos puedes confiar en la versión de la historia que te da el que aspira a arrebatar el poder. Los dos te mienten. Cada revolución de la historia de la humanidad, la revolución soviética, la revolución francesa, la cubana, la mexicana, cada revolución gira en torno a una mentira. A una mentira no, a una narrativa revolucionaria, porque ciertamente no es una mentira. No habría revoluciones si no hubiera condiciones que permitieran a los que piensan las revoluciones levantar en armas al pueblo. No habría revoluciones si no hubiera malas condiciones sociales, por supuesto. Pero hay malas condiciones sociales siempre en todas las sociedades, en todas las épocas. Hay revoluciones porque hay revolucionarios profesionales, como Vladimir Lenin, o revolucionarios amateurs, como Francisco Madero. Lenin planeó su revolución, Madero hizo la revolución que alguien planeó y nunca se enteró. Y sin embargo es el apóstol de la democracia. Aunque si uno analiza los hechos, derrocó al gobierno, dio un golpe de estado y empezó una revolución con armas gringas y patrocinada por Estados Unidos. Porque, ojo, eso hizo Madero. A ver, también, y todo lo demás también, ¿no? O sea, toda la versión positiva del Madero demócrata y su libro y sus ideas y su lucha, eso también es verdad. El tema es que hay que entender que en cada individuo humano, y sobre todo en los grandes próceres históricos, así es la vida. Todo lo hermoso que te cuentan de él, sí, seguramente es verdad. Oye, y toda la podredumbre, pues probablemente también. Pues es que es un individuo humano. Uy, si está metido en política, ¿qué te cuento? O sea, a ver, clarísimo. Y si estás metido en revoluciones, en guerras de independencia, bueno, a ver, pues no es que te puedas ir portando bien en una revolución.
Bien decía George Orwell, lo importante no es mantenerse vivo, es mantenerse humano. Y por eso hay que evitar a toda costa la revolución y la guerra civil, porque cuando llegue ese momento, a todo el mundo le importa mantenerse vivo. Y a nadie le va a importar mantenerse humano. Y si no te mantienes humano, en realidad no tiene sentido que te quedes. ¿A qué te vas a quedar? Una vez que decides perder tu humanidad y que decides perderla porque le compraste el pleito a un montón de falsificadores ideológicos, porque todos los ideólogos mienten, porque todos los ideólogos necesitan tenerte de su lado, porque hoy el poder es un mercado. Y a ver, no podemos olvidar eso. Por un lado, la democracia es lo mejor que se nos ha ocurrido hasta el momento para que los individuos podamos ser relativamente libres. Y al mismo tiempo es la cosa más corruptible que hemos inventado en la historia. Porque resulta que el poder depende de lo que opine la gente. Y a la gente no le gusta la verdad. Eso es otra cosa que tenemos que tener muy claro. No solo sabemos mentir y mentimos, nos encanta mentir. Y evidentemente nos encanta que nos mientan porque nos encanta creer mentiras. Porque la vida no está chévere.